Bienvenido, Alejo ¿Cómo Marchov. andan? Esa voz de ultratumba. Viste, pongo la voz. ¿Qué ondi? ¿Tiene voz para locutir? Locutamos. Sí. Che, qué hermoso tema de Facón. Bien, Hermoso. Hermoso tema de Hermoso, Facón. hermoso. Hablando de eso, estaría bueno también recordar la que pueden mandar las bandas. ¿Cómo es? Sí, eso. claro que sí. Porque Facón fue una pequeña banda en su momento, en algún momento. Si hubiese existido en ese momento ese acopio de material que Exacto. estamos haciendo acá desde la UNE, claramente hubiesen participado. Exacto. Entren al Instagram de la UNEOC. Ahí van a encontrar el formulario para que tu música y tu videoclip suenen en la UNE. Che, están a tiempo, son muchos y muchas quienes se han anotado. Y prontito tenemos renovación de pauta. Espectacular. Sí, porque justo estaba escuchando esto y pensaba eso. Digo, che, porque en estas semanas, un par de semanas vengo diciendo, che, se fijaron que en la UNE hay gente que toca, gente, amigos de Ajá. Iges. Entren ahí, entren, que está Entren, re que es bueno, una posibilidad. pero quedar agendado, hermosa. quedar en agenda. No se olviden, por más border que seas, quedar en agenda. Sí. Ya lo dijimos cuando vimos el libro de Pil, es necesario, chicos. Es por más necesario. punky que seas, es necesario. necesario. Aprovechen lo que hay. Porque el ¿Cómo sistema andan? es el sistema. El sistema es el sistema, pero el sistema... ¿Estés en contra o no? Claro, va a estar ahí. Total. Por más que lo Basta de niegues, está. Es Está. más, si sos de esas personas que dicen yo no hago tal cosa, entras enseguida en la estadística de la gente que no hace tal cosa. El sistema te pone a la sistema te gente. pone en segundo. Claro, Y para patear claro. una puerta también tenés que saber dónde está la puerta. Sí, Porque sí, si no sí. vas a estar por ahí tal cual. pateando una pared, amigo. El sistema te marca dónde está ¿Sabés la que en mi puerta? pueblo una vez pasó de dos gandules Los gandules. Me gusta la que palabra se gandul. se autoproclamaban punks? Ujú. Estamos hablando de los 90, germinales 90, Sí. 1993, Ujú. ¿no? Y che, Nacho, ¿somos punk o no somos punk? Ay, amo. Besémonos. Ah, no. No. Sí, claro, boludo, vamos a romper esa vidriera. Y le dieron al filo de la vidriera, ¿sabes? Se fue con la pata. En vez de darle al vidrio, le dieron al fleje, ¿entendés? Le dieron al fierro. Una Converse no es un. No. No es un borseguín. No es un, claro, no es un porceo. ¿Después siguieron siendo pango o no? Sí, después sí. Sí, Pero con un pie somos roto. lo que Era- trascendió fue: ¿somos punk o no somos punk? Somos pagos, no somos. Vamos a romper ¿Eh? todo. ¿Eh? Vamos a hacer los porritos en la iglesia. Cuando te haces esa pregunta, tomate un tiempo para resolver sobre lo que sea. No, ¿Soy o no Ajá. soy tal cosa? ¿Qué sé yo? Esperá. Fíjate. Fija, tomate un tiempo. Bien. Bueno, hoy hemos traído un libro y ahora sí, saliendo un poco de lo pop que veníamos laburando con los otros los libros anteriores, que me lo despertó una columna, la columna de Lucía García Itzigson, que en su momento habló de la escuelita de Faimalia, Ajá. que es el primer centro clandestino de detención y que está en Tucumán. El comandante del operativo Independencia no fue otro que Domingo Bussi, y precisamente por ese operativo Independencia, por ese nombramiento de doña Isabela y demás, los militares los empiezan a ver con muy buenos ojos y termina siendo el gobernador de Tucumán. No olvidemos que la escuela de Faimalia hoy es un centro de memoria. Entren a la página, tiene un montón de actividades que están repiolas. Fue la construcción de una escuelita transformada del 75 del 73 al 76 o del 75 al 76, no me acuerdo. Fue transformada en centro clandestino de detención por donde pasaron más de 2.000 personas. Dicho esto, el libro que traigo hoy tiene que ver con Tucumán, precisamente, y con el señor Antonio Domingo Bussi, tiranuelo tucumano. Se llama Los mendigos y el tirano, es de Pablo Calvo. Es no solo una investigación Fue el mismo periodística, fue el mismo que accedió después por voto popular. por supuesto, Claro. y que después fue dado de baja. Y el Ahora hijo. Después el hijo. El hijo está ahora... El hijo es el del Cuando coso. empiecen a rolar fotitos van a ver una fotito El con hijo el es actual... el del spot de Milei que salía Exacto. con un fierro. Exacto, se lo van a ver con el Dios mío. subterfugio que gobierna. Bueno, la cuestión es esta. Vamos a pasar por dos carriles, porque la primera investigación no es de Pablo Calvo. La primera investigación es de un tucumano de rango etario parecido al de Bussi, que compartían en Tucumán, porque de hecho Bussi venía de otra provincia y este que voy a nombrar es tucumano. Ujú. Estamos hablando del señor don Tomás Eloy Martínez. Mira. Pongámonos de pie. Por favor. Señor periodista, que cuando pasan estos hechos que vamos a contar, es el primero en decir, esto no está en ningún lado, esto hay que contarlo, y recién en el 2003 Tomás Eloy Martínez consigue recabar información necesaria. Antes de ir a los hechos, voy a leer un par de cositas que hace... ¡Ay, estos anteojos y el coso! ¿Qué hace el hecho? La historia que narra este libro empieza
por un grandísimo periodista tucumano, don Tomás Eloy Martínez, perseguido y exiliado por la dictadura y también odiado puntualmente por Antonio Domingo Bussi. ¿Por qué? Porque Tomás, una de las cosas que tenía era ser querido por el pueblo. Y si algo le pasa a los dictadores y algo envidian, es la gente que es querida por el pueblo, ¿no? Vamos con un pedacito de la expulsión de los mendigos, que es el artículo de Tomás Eloy Martínez, que sale recién el día de mi cumpleaños, 10 de enero de 2004. O sea, en 2003 le empiezan a llegar cosas a Tomás. Dice Martínez: hace mucho oí unos pocos detalles del episodio, pero no encontré a nadie que supiera contarlo, hasta que a fines de 2003 el historiador Eduardo Rosenweig me hizo llegar precisiones tan delirantes que estarían fuera de lugar en las novelas. Sucedió poco antes o poco después de una visita protocolar a Tucumán del presidente de facto Jorge Rafael Videla. El gobernador militar de la provincia era Antonio Domingo Bussi, un maniático de la limpieza y un feroz exterminador de disidentes. Fuese o no, para impresionar a Videla, el pequeño tirano Bussi impartió aquel invierno de 1977 la orden de recoger a todos los mendigos de Tucumán en un camión militar y arrojarlos en los desiertos descampados de Catamarca. Vamos por partes. Si algo tenía Bussi, era una foja impecable. ¿Qué significa una foja impecable? El tipo tenía casi 10 en casi todo. Era el militar prominente, por eso lo elige la Isabela para el operativo Independencia también. Porque el tipo era intachable dentro de lo que es ser militar es intachable. Es decir, para mí no es ningún intachable. Pongamos todas las todo lo que un buen salvedades. milico tiene que tener. Todo lo que un buen milico tiene que tener. Digamos, y no esto que decía Lucho hoy afuera del micrófono, o lo dijiste dentro del micrófono, no recuerdo, no, dentro del micrófono, esto que lo lleva después en democracia a ser respetado, Sí, claro. tiene que ver con la injerencia y la pretensión de limpieza, ¿no?, que un pueblo tiene. ¿Qué limpiamos cuando limpiamos? ¿Y qué perdemos cuando limpiamos? Cuando uno limpia una casa pierde cosas. Totalmente. ¿Sí? ¿Y qué cosas perdemos? Hay algo de esta limpieza que lo hirió para mí, esto no está puesto en el libro, esto es una percepción mía, lo hirió a él y por eso en 1977, que es el año de los hechos, es el último año de él como gobernador de Tucumán. Porque después fue un papelón. Vamos por partes. ¿No es uno de los responsables también de la noche del apagón? Creo que sí. No voy a poner, pero... Eso es Ledesma, Jujuy. Ledesma, exactamente, Jujuy. Puede ser. No lo sé. Entonces por ahí Los Gravier. no creo. El ex gobernador Bussi emprendió contra el escritor y periodista Tomás Eloy Martínez una persecución a propósito de las palabras citadas en su apasionante relato, fruto de una pormenorizada investigación. Pablo Calvo devuelve la presencia, esta es una hermosa nota de un diario de Tucumán. Pablo Calvo devuelve la presencia, el rostro y la voz a los protagonistas involuntarios del hecho. Yo voy a nombrar algunos acá y después los voy a nombrar de vuelta. Pachequito, Vera, el Loco Perón, la Alemana, Manix, Satélite, entre otros tantos mendigos tucumanos deportados. Da cuenta del coraje de quienes supieron denunciarlo y aporta una reflexión siempre presente sobre el derecho y el compromiso de llamar a las cosas por su nombre. Si algo tienen los personajes callejeros, a mí, que me gusta, y me gustó siempre mucho andar caminando de noche, andar viendo la calle, andar tratando de no ignorar lo que el 90% de la gente ignora, ese que duerme, ese que ahora justo frente a Bone hay un colchón de dos personajes, a los cuales por supuesto también nos inquieta no solo lo que pueda pasar en cuanto a cuestiones de robos y demás, sino a la propia seguridad de ellos. Y el otro día los veo a los dos durmiendo abrazados porque se corre la manta, y esa cuestión que debiera ser privada de alguna manera se vuelve idiosincrática nuestra. Vas a ser parte de la idiosincrasia de mi barrio en este momento. Ellos están compartiendo conmigo eso, bueno, eso es parte de mi idiosincrasia. Los personajes callejeros son parte de la idiosincrasia de cualquier pueblo. ¿Sí? El idios es eso que nos... Construyen identidad también. Exactamente, de ahí la palabra idios y la palabra identidad comparten raíz. Y los idiotas son aquellos que no se hacen cargo. Lo explicaba Chinaski en un videíto muy lindo. Los idiotas son aquellos que no se comprometen con lo público y lo compartido. Creo que quien gobierna en este momento, que fue lo que dijo Chinaski, entra perfectamente en esa palabra. Vamos a los hechos particulares. Tucumán, esto que les decía así, fuera de micrófono,
es la cuna de la independencia. Los 9 de julio, en el Jardín de la República, todos los presidentes se caracterizaban por ir a dar un Te Deum. Sí. En 1977 se calcula que Jorge Rafael Videla los va a visitar, cosa que después no pasa. Y empieza un operativo de limpieza en general, ¿no? Limpiar la calle, mostrar que no había subversión, que no había problemas, que Tucumán era limpia, linda, bonita. Estos personajes tenían muchísimas características propias, que claro, para un milico con foja 10 le afeaban la ciudad horriblemente. Entonces, no nos olvidemos que Bussi era solo no solo era un abnegado militar, sino que su foja debía seguir en 10. Porque yo creo que, como suele pasar con casi todos estos demonios que se gestan en las fuerzas militares, son lambiscones hasta que pueden dar el mordiscón. Eso me lo anoté con esa metáfora, me parece que es la mejor. Entonces este muchacho necesitaba lambisconar y yo creo que ambicionaba, ¿no?, en esa impresión, subir y subir. Durante 3 días los militares se dedicaron a cazar mendigos. En la reconstrucción de Pablo Calvo cuenta que cargaron a los indigentes, 25 en total, en camiones y salieron a la ruta. Los bajaron de a grupos pequeños con diferencias de varios kilómetros, o sea, ni siquiera los bajaron juntos. Y así los perdigaron en Cuesta del Totoral, Los Altos y el Puente de Labra. No voy a leer, verán que marqué el libro muchísimo y dije, por ahí leo esto, por ahí leo esto. Léanlo, es de muy fácil lectura, es muy difícil de conseguir. El libro está agotado hace años, pero creo que hay PDF dando vuelta por internet. Búsquenlo, léanlo. Hay cosas que si yo las cuento acá, van a perder el orden del relato. Y van a perder mérito de importancia y van a perder sobre todo mérito de crueldad. Porque las características de todo este operativo son el mérito de crueldad. Porque estamos ya, digamos, de alguna manera acostumbrados a los relatos de la dictadura. Sí. A prever la profundidad de esa crueldad, la manifestación de la maldad. Me enloquece lo de mérito de crueldad, o sea, es el más cruel Sí, de todos. claro. Hacían mérito de crueldad, ¿eh? Eso Sí, es total, algo que tenemos que total. tener en cuenta. Los milicos Una pedagogía hacían, de la crueldad. hacían mérito. ¿Quién era más cruel? Esto es muy de los nazis también, Sí, o de sí, cualquier sí, aparato sí. represivo Bueno, extremo. No te extrañe que una de las marcas más indelebles de esta gestión es justamente esa, ¿no? La crueldad con la que se toman algunas medidas que a pesar de que quizás afecten a un montón de personas, termina pareciendo que hay un disfrute en el medio, ¿no? Hay un goce. No, Me un gustaría goce. tener a Chinaski ahora acá. Hay un goce. Yo estoy pero convencido que hay un goce. Un goce Sí. de todo lo que no fui, y para mí, y un goce de lo que podría ser si me empeño en destacar en esto. Y eso es mérito de crueldad para mí. Es decir, voy a darle más de lo que el jefe dijo. Y eso, traspolado al orden más pequeño, lo vemos en la cotidianidad. Sí, claro. ¿No? Tanto eso como el ignorar lo social y lo que nos compete al compartir calle y lugar con esta gente, genera, el otro día veía cada tanto me doy la paliza de leer comentarios de gente a notas periodísticas, ¿no? O sea, y una señora ponía, porque la gente de bien, Ay, los argentinos de bien. gente de bien. Yo estoy siempre del otro lado de la gente de bien. Por favor, póngame, o sea, tracemos una línea y yo me vengo de este lado, porque en mí habita un mal, en todo el mundo habita un mal, y el problema es que lo ignore. Negarlo. Si yo lo sería ignoro, se de vuelve una muy hijaputez. potente. No, el mal pasa a formar parte del bien. No tenés crítica sobre ese mal. Digo, si es todo bien, y todo lo que hago está bien, mi mal es bien. Es tremendo. Esa concepción en los militares funciona así. Entrás dentro del cuadrado, no estás fuera del cuadrado, listo, fuiste. Pablo Calvo arranca un capítulo que se llama 1977 diciendo esto que a mí me encanta. Una sola persona en el mundo fue mendigo, tirano y desaparecido. Esa persona fue Charles Chaplin, un artista indignado por la pobreza, perseguido por sus ideas y exiliado por su audacia, que iba a morir en 1977, el año en que todo esto ocurrió. 1977 muere Chaplin, que Wow. fue tirano también en esa película, Sí, claro. que nos anticipó, Tremenda. les anticipó, yo no había nacido, todo lo que iba a pasar a la Segunda Guerra. Sí, sí, sí. El ícono de Chaplin me parece acertadísimo para entender la importancia de estos actores sociales. Algunos de los cirujas, mendigos y personajes callejeros que aparecen en el libro son, voy a nombrar de vuelta, a Pacheco, el Loco Vera y el Loco Perón, que andaban juntos como 3 mosqueteros. Carlos Gutiérrez, un ciego que se dio cuenta mientras los cargaban que les estaban metiendo la mula. Y no digo metiendo la mula
como un genérico. Digo meter la mula, robándole a Calvo, porque esta expresión surge de la actividad azucarera. La actividad azucarera es la primordial de Tucumán. Y se refiere a la picardía del productor de caña para distraer al que pesa en el ingenio y logra que el burro que tira del carro pise también la balanza. Según los relatos de sus compañeros, es el mismísimo Pacheco quien dice: nos metieron la mula, no nos llevan a internar, nos van a tirar a la mismísima mierda. Sobreviven algunos, Pacheco no sobrevive, y dicen: Pacheco se dio cuenta. Fue el primero en darse cuenta. Y estaba el loco Pacheco, porque... Ahora vamos a contar una cosita más de Pacheco. Va a aparecer por ahí en algún momento la fotito de Pacheco, si entró por ahí, si no, ya la pasaremos en algún otro momento. También aparece la alemana, la única mujer que por lo menos aparece en los relatos, que se planta de frente y le grita a los milicos: no me toquen, degenerados de mierda. Vamos con una pequeña explicación de personajes. Y voy a centrar mi columna en rescatar a los personajes, porque me parece que es lo más importante. Todo esto y todo este relato lo van a buscar, van a encontrar notas en Google y se encuentran en este libro, Los mendigos y el tirano. Denle para adelante, se lee en 3 días. El Loco Vera acompañaba sus canciones con una escoba que hacía las veces de guitarra. Jeff, que era otro que no nombramos todavía, usaba un antifaz de papel de diario, detrás del cual, según él, se ocultaba la poesía. Esa era su explicación. Mientras escribía en las paredes poemas de los que uno al menos ha sobrevivido. Y dice: ¿qué se gasta más? ¿Las ruedas de los autos o el pavimento? El loco Aplauso celebraba las dádivas batiendo palmas alrededor de la plaza principal. El loco Margarito llamaba ingeniero a todos los que pasaban, iluminando las tardes de los pobres empleaditos que habían querido ser doctores o arquitectos. El loco Perón. El loco Perón arrojaba baldosas al aire y las recibía con la cabeza, partiéndolas al grito de ¡Perón! ¡Perón! Y Pachequito. Pachequito se paseaba por los bares, arrastrando una pierna infectada que se negaba a curar, porque según él, ahí vivían los ángeles que podían confirmar su asistencia al juicio universal. ¿Sí? Háblame de idiosincrasia. Háblame de todo este rescate 2011 es este libro. 2011, del 77 al 2011. La idea en el pueblo de toda esta gente, de todos estos personajes, es inherente a su idiosincrasia. Después podemos discutir si los tucumanos lo votaron a Bussi o qué piensan más profundamente o menos profunda y políticamente los tucumanos. Pero que esto los hirió, esto los hirió. Sí. El remedio humano que gobernaba esa provincia estaba imposibilitado de considerar que esa gente era parte del idios local. Podemos seguir contando anécdotas, pero vamos a ir un poquito a la crónica de la historia. Dice: durante 3 días los militares se dedicaron a cazar mendigos, como dijimos, y los largaron. Era de noche, era invierno, hacía frío, y los abandonaron desabrigados y sin comida. El poder absoluto de un estado terrorista descargado sobre los mendigos. Esto es de Tomás Eloy Martínez. Fue allí, en medio del desierto, donde los esbirros de Bussi desembarcaron a los mendigos. Eran 15, 20, 25, ya nadie lo sabe. Conocí a algunos de ellos durante la adolescencia y pasé horas hablando con 2, al menos, el Loco Vera y Pachequito. Porque uno sabía canciones de las que ya nadie se acordaba y el otro decía haber asistido al juicio universal, como el místico sueco Emanuel Swedenborg, y ahí había aprendido quiénes eran los buenos y los malos de este mundo. Horas más tarde de que a ellos los arrojan, los habitantes de los poblados catamarqueños de Santa Rosa y Paclín se encontraron con personas desconocidas que habían salido de la nada, harapientas, con hambre y al borde de la hipotermia. Las bolsas de agua caliente surtían efectos y los moribundos iban resucitando. Pedían mate con bombilla, pero lo recibían en taza. Querían volver a su tierra y dejar atrás ese cielo poblado de caranches y aves carreñeras. A casi todos ellos en realidad se los tragó el infierno del desierto. Uno de los 6 o 7 que sobrevivieron contó que Pachequito enloqueció de sed y murió al internarse en el salar de Pipanco. Imagínense 20 kilómetros de salar blanco y candente. Según Pachequito, confundió la candente sal con las aguas del paraíso terrestre y se fue a sumergir. ¿Cómo sale todo esto a la luz? Primero porque empiezan a aparecer en Catamarca y el gobernador de Catamarca, tan facho como el otro, pero no importa, dice: me están tirando las bolsas de basura a mí. Roberto Vera, periodista de un diario catamarqueño, se aviva y empieza a investigar. Además, Roberto Vera era juez de paz en la localidad de La Merced. Entonces publicó una noticia y generó un pequeño terremoto a Bussi.
El gobernador de facto de Catamarca era el coronel Jorge Carlucci y sospechó desde un primer momento de su colega de Tucumán. Acorralado ante lo improvisto, Bussi trató de cubrirse y le tiró toda la carga a la policía. Y ahí ya se ganó el enemigo, ¿no? Presentó las más sinceras excusas por este lamentable episodio. Los mendigos regresaron a Tucumán, los que sobrevivieron a sus vidas anteriores a la redada. Calvo destaca que un mes más tarde se halló un cuerpo en la salita cerca de Los Aldos que todavía tenía una cuchara en la mano. Es decir, que la carnada había sido darles comida. Uno de los mendigos abandonados jamás volvió a ser visto y se llamaba Luis Ferreira. Y antes de vivir en la calle, había trabajado en un ingenio azucarero, la actividad por excelencia de Tucumán. La denuncia a la que accedió Calvo dejó un dato inquietante. En su juventud había integrado el cuerpo de granaderos a caballo, entre 1947 y 1948, o sea, que había sido miembro de la custodia personal de Juan Domingo Perón. Empieza a pasar acá lo que pasa siempre, el tiempo, ¿no? Se tapa, van a ver por ahí si buscan tapas de diarios, sobre todo catamarqueños, muy pocos tucumanos, porque se jugaba la vida, digamos, también, ¿no? No vamos a ser críticos con el periodismo de la época, que por ahí publicaba una palabra de más y se te iba la vida en eso. Llega la democracia. La doctora, voy a buscar el nombre de la doctora, hubo una doctora que tuvo mucho que ver con el rescate y la estadía y la recuperación de los que se recuperaron. Cuando en el 83 gana Alfonsín y después cuando empiezan los juicios por todo, la doctora se acerca. Acá está. Espera que tiene... Los primeros juicios por delitos de lesa humanidad y el Código Penal y el Código Civil metían un montón de baches, faltaban cosas. Cuando se acerca la doctora catamarqueña Aurora Pico Sossi, que los había socorrido, quiso presentar ella una denuncia para que fueran sumados a las listas de detenidos y desaparecidos por la dictadura, no se la tomaron. ¿Por qué? Le dijeron, lo lamento señora, no va a poder ser, porque usted no es familiar de ninguno de ellos. No tenían familiares. ¿Sí? Vacío legal. En ese vacío legal que deja a los indefensos aún más indefensos, empezó a ser saldado desde el arte. Primero por un escritor salteño llamado Leopoldo Teuco Castilla, que escribió el cuento La Redada durante su exilio en España. Si nos da el tiempo, les voy a leer un cachito del cuento para salir de la formalidad de la realidad, que se pone dura. A ver. Y dice así. Dice, en esa época designaron en Tucumán a un nuevo gobernador y le hace pagar. Le dice, un forastero cuyos hábitos se desconocían. No ocurría lo mismo respecto a su rigor, aunque en ciertos sectores tenía fama de campechano. En otros, cuando hablaban de él, lo hacían como si se tratara de un rey antiguo. Lo llamaban Bussi el Zaino. Había decidido ordenar la vida y milagro de esa provincia condenada al desorden por las enormes lluvias del subtrópico y por la idiosincrasia de sus ciudadanos, tan proclives al estallido y que pasaban del ocio a la rebeldía con una virtuosa facilidad. Fua. Entonces recordemos que Tucumán había tenido en la década del 60 levantamientos azucareros, levantamientos obreros, levantamientos Sí. de jornaleros. El intento de adoctrinamiento de Bussi le cuesta, para mí, su gobernación y desata una cosa de Ahí está. que hiere, ahí lo tenés, con video. No está vos. Ahí lo tenés. Y desata, para lo que fue la dictadura militar, ver las cosas de otra manera. Ujú. ¿No? Es decir, ¿capaces de qué son? ¿Capaces de hasta dónde? Porque el silencio primaba, digo, siempre hablamos mucho con compañeros que son del interior que dicen, pero mis viejos nunca supieron nada. Y no, digo, es difícil que esa información llegara. No eran las grandes urbes, no eran La Plata No, tal cual. con los miles y miles de desaparecidos que tiene La Plata. No, tal cual. Hubo desaparecidos hasta en la propia fuerza. digamos. Exacto, O sea, hasta sí. las propias Fuerzas Armadas. El libro ahí recomiendo el libro de José Luis de Andrea Amor, Obediencia de Vida con una B corta. Ujú. Que Andrea Amor es otro personaje amigo de Bayer, militar amigo de Bayer. Precioso. Me quedé pensando en esto de la limpieza, digamos, ¿no? Limpieza entre muchas comillas, ¿no? Sí, por Tomo las palabras que utiliza el autor en esto de sacarlos del pueblo, llevarlos y soltarlos a todos de a uno. A mí me parece que en eso los milicos
la verdad que en esto de la crueldad, en esto de ver lo subversivo constantemente, en eso de dos son un problema, Sí. eso es uno de los peores resabios que nos ha dejado la dictadura. Pero por supuesto. Y que tiene que ver con el liberalismo. Yo no puedo dejar de De atarlo asociar. con eso, Obvio. que es vos sola, vos solo, vos solo, yo sola. Tienen problemas, vaya a resolverlo cada uno por donde sea, papito. ¿Viste? A mí me parece que no quiero tejer o paralelear, digamos, pensamientos, pero me lleva un poco a eso. El efecto, lo subversivo, ¿no? Juntarte Sí, con sí. otro era subversivo, Sí. era peligroso. Sí. Es el protocolo de Bullrich. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con la... Digo, no tenés que ir tan a la semiosis discursiva. Mirar nomás lo que hace esta gente, salir en un Falcon verde a tapar pintadas. Digo, habla de una preferencia, habla de una evocación, ¿no? Sí. Y no son metafóricos. No. Sí. No hay mucha metáfora ahí, ¿eh? O sea, Claro. y ver quiénes están dentro de las filas de esta, digo, la propia vicepresidenta de la nación tiene Sí. una Papá. tiene una predilección, ¿no? Sí, Sí, papá. obvio. Tienen vínculos directos, tienen por supuesto un modo operativo que les gusta hacer réplica de. Sí. Lo hacen desde un momento, por ahora todavía medio bobo. Vamos Sí, a pero decir yo la voy verdad, más, ¿no? yo voy más pero allá. lo que dice Dani, a Yo voy diferencia más de lo que allá dice de las allá de gestiones. Lucho, Yo voy en el ADN nacional. ¿Qué Sí, pasa, loco? ¿Sabés con qué se en empata ese hilo- mucho en esa ese idea de hilo lo solitario? Que en mi familia se decía mucho en inglés. El destacar esta cosa que nos viene de los yankees, altos liberales, que es el self-made man. Claro. El hombre que se hace solo. Sí, Exactamente. Nadie se hace solo. Digo, y también lo peligroso, Nadie. cómo se vuelve a configurar el peligro en torno a lo colectivo. Pero, Digamos, eso es parte de una herencia como sociedad, y pensemos social. que estamos más regalados ahora que antes. Sí, claro. Porque hoy día, antes ibas a jugar al fútbol y tenías que ir a jugar con otros, días más por lo menos. Y hoy día resolves todo en tu casa con el celu. Claro. Incluso un asado. Sí, ¿Sí? sí, sí. Después de los cumpleaños, cosa de las cosas más tristes que vi en mi vida, Ay, en la pandemia, qué Menos cosa mal que no fea. me tocó, yo no me no tocó, festejo, no me no suelo festejar mucho mis cumpleaños, en general me escapo, pero bueno, nos estamos metidos en una tecnomonarquía, de alguna manera, que la están definiendo un poco así, que es muy peligrosa para estos pensares. Yo, encima soy teatrista, una desgracia, ¿no? Para la gente que piensa distinto. Yo no puedo percibir la vida sin juntadas. Una vez a la semana hay que juntarse en grupo con alguien. Sí, con con cualquiera alguien, de tus grupos. con alguien, porque tenés con más de un grupo. Y no hacer grupos sectarios. Yo tengo una formación educativa bastante deforme, por suerte. Entonces eso me hizo gestar grupos diversos. ¿No? Y jamás fui solo con un grupo. Vos venite con los tuyos, después nos juntamos y vemos. Conózcanse. El otro día hice conocer un electricista divino, Agus Bazano, lo recomiendo mucho, no solo como electricista, sino como cineasta. Cineasta, sí. Que es un hermoso cineasta, Me instaló los aires acondicionados. es un capo el Agus. Mire. Lo contacté con un dueño de una sala de teatro. Y digo, y tengo varios electricistas, pero a vos te corresponde este. No por electricista, porque tenés que conocerlo. Esas dinámicas son las que nos van a salvar. Sí. Esas y Sí, el no arte. dudas. Sí, claro. Como pasa con el relato de este. El primer relato de este es el cuento, pero después viene una obra de teatro y después hubo, no quiero mentir, si otra novela u otro cuento más que rescatan estos hechos. Digamos, ahí, Maravilloso. esto que decía Lucho, es donde los cagás. La metáfora los caga. Son lineales, son de a uno. Están jugando al Tetris toda la vida. Claro, pero hay que estar atentos a eso, Obvio, porque no. automáticamente la situación te va a llevar. Es como la ola que te lleva al fondo, te lleva al Exacto, fondo. exacto. Y cuando te querés dar cuenta, no haces pie. Entonces hay que estar bastante atento a esto. Exacto. Sí, nos agarran muy blanditos. Por eso digo, nos agarran muy blanditos. Pero bueno, estos relatos, traer de vuelta estos relatos, Sí, recordar las maquinarias, Sí. es decir, che, esta maquinaria está de vuelta acá. Sí. Contra la verdad no hay mucho que hacer, ¿eh? O sea, todo el mundo reivindica la mierda de esos años, pero cuando aparece un nieto, aparece un nieto. Sí, sí, sí. Podés hablar de lo que quieras, lo podés pintar del color que quieras, pero apareció un nieto. O sea, digamos, ahí está la manifestación más cabal de la crueldad de la gente que bancás. Totalmente. ¿Mm? Ay, Ale, que nos fuimos, ¿eh? Hoy le Nos fui a los fuimos, tobillos. fue a los Eh, tobillos, tobillos, pero... no, Estaba, los me dientes. fui pensando en esto el otro día escuchando a la Lu, mi compañera Lu, Sí, de Perio. pero necesario, necesario. Y dije, vamos a hacer el rescate de esta historia. Qué Me bueno. parece que Está estamos en un buenísimo. momento en el que está bueno. Sí, sí, es parte Sí, de nuestra no es- historia, parte no es de el nuestra... clásico relato,
Digo, se mete con... hasta quieren cambiar la fisonomía de nuestro pueblo. Y la fisonomía del argentino, esa que tanto nos congraciamos durante el Mundial, ¿no? Que salgan 2 palos de gente a la calle organizadas sin que haya una policía que pueda contenerlos. Esto que va a pasar con las hinchadas, a mí me da mucha fe. A mí también. Me da mucha también. fe. Sí. Con cuidado, con amor. Sabemos que por ahora la pelota del amor está de este lado. A mí lo que me preocupa de eso es lo permeable que son las multitudes. Y sí, claro. Sí. Claro que sí. Sí. Pero bueno, es un riesgo que imagínate que si hubiésemos tenido ese miedo no hubiese habido 17 de octubre. Primero y principal. Y segundo, obviamente. Hay que tener en cuenta que si pasa algo no es por nosotros. No es por nosotros. Yo creo que ahí está la rosca, ¿eh? Yo creo que ahí está la rosca. No sos vos, no soy yo, sos vos. Este es al revés. Ya desde hoy sos vos. Desde las palabritas de la Pato Bullrich. Bueno, pueden venir, pero entonces no la pudras vos. Amigo, a pararse de mano con ese discurso. No la pudras vos, Pato. Sí, no la pudras vos, porque la que la viene pudriendo todos los miércoles le tira gas en los ojos a los viejos, sos vos. No es la barra de All Boys. No es la barra de Che. Sos vos. No me vengas a decir a mí ahora cómo portarme. Que la que se está portando mal sos vos. Ale, muchas gracias por este libro. No malo al final. No, hoy te viniste. Necesario. Gracias a ustedes, siempre, compadre. Necesario. Gente, momento de escuchar musiquita. ¿Les parece video? En realidad, sí. ¿Me lo pasan, porfa? Que estoy acá como medio... Qué lindo. Señor Tomate haciendo la pared. Miramos el video.